recordando o poniendo a hacer una puesta a punto de en qué está la situación. A 7 trabajadores de Montevideo Gas les llegó esta comunicación que dice que ya no tienen trabajo. Para nosotros abre una profundización del conflicto en función de que se agrava la situación, porque hay que recordar que Petrobras anunció que tenía un objetivo inmediato de 37 despidos y que esto nunca fue sacado de arriba de la mesa, por lo tanto pensamos que es parte de esa ofensiva. El sindicato dice que no aceptará ningún despido y reclama negociar una reestructura con la empresa. También pide al gobierno que intervenga. De una buena vez, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, tiene que tomar cartas en el asunto y asegurar que en un periodo de transición de que Petrobras se va, no haya despido. Yo no sé en qué cabeza puede caber que si alguien se quiere retirar y no le interesa más el ramo de actividad, tenga que procesar ese retiro con despido de arriba de la mesa. El sindicato hará paro este viernes, mientras dirigentes del PIT-CNT se reúnen con la empresa. Y la patronal nos responde con un exabrupto de esta naturaleza, ¿no? Antes de la conversación está comunicando despido. Es una terrible falta de respeto al diálogo, a la negociación. Yo creo que hay que buscar alternativas. El PIT-CNT pedirá que los despidos queden sin efecto o analizará medidas la próxima semana. El dirigente desconfía de lo que puede haber detrás de esta resolución. Brasil está gestionado por un gobierno que es contrario a todas las políticas laborales que se están desarrollando en Uruguay. Libertad sindical, negociación colectiva, fuero sindical. Yo no sé si atrás de esto no hay alguna forma de beligerancia, de agresión del gobierno de Bolsonaro contra nuestro país. Bien, le damos la bienvenida para este segmento, quien nos visitó hace unos días nada más, Alejandro Acosta, integrante del Sindicato del Gas, y al dirigente de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Gracias a los dos. Como esto es de minuto a minuto, ¿en qué está en este momento la situación? Y bueno, lamentablemente lo que hay que anunciar es que los compañeros Fernando Pereira y Marcelo Audala se fueron con las manos vacías de esa reunión que se mencionaba en el tape. Sí. Por más que duró más de 1 hora y media, la empresa dijo que bajo ningún concepto iba a dar marcha atrás con los despidos. Y lo que sí quedó claro es que ya le comunicó al Poder Ejecutivo que no son estos 7 el fin, que pretende desprenderse de 30 trabajadores más, porque necesita paliar su supuesto déficit económico. Así que este es el comienzo y lamentablemente nosotros lo volvemos a decir. Lo intentábamos decir ayer a los compañeros periodistas que estaban allí. Para nosotros cada vez se hace más necesaria una intervención del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En ese sentido hay que resguardar el servicio a los usuarios y hay que resguardar la fuente laboral en esta transición donde Petrobras se va, pero esa transición no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser ordenada y sin perjudicar al Uruguay. Lamentablemente, por ahora seguimos sin ninguna iniciativa de parte del Ministerio de Industria y eso lo único que hace es agravar la situación. El lunes está confirmado la mesa representativa del PIT-CNT para las 14 horas y a la misma vamos a estar analizando como movimiento sindical varias opciones de movilizaciones y de iniciativas políticas y bueno, también nuestro propio sindicato está valorando algunas otras iniciativas, aparte de mantener la huelga de hambre como resolvimos ayer. Esa es un poco la síntesis final de recién, Bien. porque recién terminó esa reunión. Después vamos a profundizar en cuáles serían esas otras medidas alternativas, pero me gustaría saber por parte de FANCAP, bueno, hasta dónde tienen pensado, en solidaridad con los trabajadores del gas, extender las medidas, ¿no? En realidad nosotros, ante la situación extremadamente grave que están sufriendo los compañeros, nuestra primera expresión, digamos, es de profunda solidaridad. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Qué decidió? Así Marta Jara, ¿no? ¿Qué decidió nuestro Consejo Federal? Bueno, la iniciativa de que nosotros estamos dispuestos a tomar medidas que pasan por el corte del suministro de combustible a Petrobras, porque no... ¿Solo a Petrobras? Sí, por supuesto. Y esta es una medida que, en primer lugar, no vamos a salir a lo loco a hacerla. Nosotros desde el comienzo dijimos que tiene que estar enmarcada en un plan de acción
que sea articulado y coordinado por nuestro PIT-CNT, por el secretariado y también por los compañeros del gas. Tampoco va a ser, digamos, de desabastecimiento de la población, porque ustedes saben que nosotros tenemos un compromiso político en ese sentido, de hacer preservar el interés general de la población y de los servicios aeroportuarios por un tema de imagen del país. Por lo tanto, tendremos que ver de qué manera se instrumenta esa medida. Sabemos que en el Uruguay hay en el entorno de 500 estaciones, 88 pertenecen al sello de Petrobras y que muchas de ellas no son de la empresa, sino que de actores privados. Y esos actores privados, de alguna manera, no tienen nada que ver en la problemática. Desde ese punto de vista, tendríamos que ajustar un poco de qué manera se instrumenta. Y en el tema del aeropuerto, tomar las previsiones para que no se produzca un desabastecimiento, es decir, en el aeropuerto el abastecimiento se hace a través de ANCAP y de Petrobras, pero también hay empresas intermediarias que cumplen con ese servicio y que de alguna manera pueden comprarle un sello u otro. Acá el tema es tener ese cuidado, pero indudablemente poner al servicio de los compañeros y de la lucha esta medida de fuerza, ¿no? ¿Qué opinas sobre lo que plantea la presidenta del ente, justamente, de que entienden que ustedes están absorbiendo problemas de otra empresa o importando conflictos? No sé cuál fue exactamente la Bueno, nosotros hoy palabra. sacamos una declaración rechazando esas afirmaciones. Para nosotros la solidaridad, no solo como movimiento sindical, es decir, es parte de nuestra esencia el tema de la solidaridad. Y también como sociedad uruguaya, es decir, nosotros hemos construido nuestra convivencia en base a la solidaridad, a no ser ajenos, a no mirar para el costado. Y en este caso mucho más si tenemos en cuenta que es una lucha del movimiento obrero, ¿no? Para nosotros no nos es ajeno, no lo miramos, no tenemos esa concepción de vida. Esto me hace acordar a la década de los 90 cuando una famosa multinacional daba la señal de hacer la tuya, de que cada uno, bueno, no es tu problema, dejá que los voy a pasar con la planadora por arriba, voy a atropellar con los puestos de trabajo, voy a dejar gente en la calle y no me interesa nada. Y los demás tenemos que mirar para el costado. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Bien, ahora la pregunta es, y que es lo que siempre se termina debatiendo, y son los equilibrios, ¿no? Aun cuando están en todo su derecho de, bueno, actuar como sindicato, defender los derechos de los trabajadores, solidarizarse, como lo está planteando usted, ¿hasta dónde las medidas pueden llegar a romper ese equilibrio y terminen, en definitiva, también siendo contraproducentes y perjudiciales para otros trabajadores de otros sectores, ¿no? Porque, en definitiva, si Petrobras no va a dar señales de humo porque no le importa o por las razones que tenga, Casa Madre, Brasil, ¿no? Contra eso, ¿qué pueden hacer acá? En todo caso, ¿a quién le están haciendo la huelga hoy? ¿Quién espera que solucione esto? Bueno, nosotros lo hemos dejado meridianamente claro desde hace bastante tiempo. Acá hay un contrato de concesión del servicio público donde jurídicamente quien debe velar por la continuidad y la calidad del servicio es el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Eso implica el ver en un todo armónico que la cantidad de trabajadores que presta el servicio está directamente vinculado a qué beneficios tiene el usuario siendo usuario de gas. Y el problema es que una empresa que ha abandonado de hecho el servicio porque no tiene un solo programa comercial, no tiene plan de inversiones, ve sin ninguna preocupación y sin ninguna acción que los usuarios se nos están yendo mes a mes, decenas o cientos, que ya hemos perdido 7.000. Y encima de eso lo que está proponiendo es, entre otras cosas, eliminar la telefonía de emergencia o afectar incluso la guardia de emergencia como parte de sus medidas. Entendemos de que lo único que se produce allí es una agresión más al usuario. O sea que en definitiva lo que está planteando es que, según el criterio de ustedes, a este gobierno, concretamente al Ministerio de Industria, no le está importando lo que pueda pasar con el destino del servicio del gas. Y bueno, no es que yo lo diga, no es que lo dicen los trabajadores del gas. La realidad indica de que ni siquiera se sale públicamente a explicar el por qué
dijo de que no puede hacer nada ni va a hacer nada por este tema. Entonces, nosotros se lo transmitimos en la reunión que tuvimos ese 30 de abril. Estaría bueno que el Ministerio de Industria le explicara a la población el por qué es lícito, por qué está bien tener esa posición. En este caso, de lo que estamos hablando es que los trabajadores dijimos que Petrobras se iba a retirar. Se anunció retiro. Dijimos que como venía la mano iba a haber seguro de paros y despidos. Comenzaron los despidos. Ya seguro de paro hace tiempo que tenemos. Entonces, la situación que se está planteando es si no hay intervención del Poder Ejecutivo para establecer. O sea, que la clave la tiene hoy el Poder Ejecutivo. Pero exactamente, si el poder, yo quiero terminar en 2 segundos. Si el Poder Ejecutivo no interviene y le dice claramente a Petrobras, vamos a acordar la salida, no va a ser de la noche a la mañana, pero vamos a acordar la salida. Bueno, no perjudiques más el servicio, dejá a los trabajadores y dejalos que presten el mejor servicio posible al usuario, porque ese es nuestro interés principal, que no se nos vayan mal los usuarios. Bien, reflexiones. Graciano. Creo que hay una cuestión de coyuntura, que es lo urgente. Hay un tema de fondo que no es el momento para conversarlo ahora. Algo en la anterior visita de nuestro entrevistado, algo habíamos señalado, pero me parece que en el momento lo que importa es la coyuntura. La coyuntura es muy grave. Yo creo que el país necesita que todos actúen con responsabilidad. Los sindicatos, pero también el Ministerio de Industria, el Poder Ejecutivo. Creo que en este momento la llave del tema no la tiene el gobierno de Brasil, claramente, la tiene el gobierno uruguayo. Me parece que la acusación que hace el señor Marcelo Abdala es muy grave. Yo no sé si el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene algún indicio de que haya una agresión del gobierno de Brasil hacia Uruguay, porque él lo dijo claramente, ¿no? Era un acto de beligerancia, creo que fueron sus palabras, una cosa extremadamente grave. Yo no sé si alguien se hace responsable del Ministerio de Relaciones, pero sacando el tema de esa órbita casi bélica, de beligerancia de Brasil contra Uruguay, una hipótesis totalmente ridícula, que no tiene ningún sentido, me parece que hay que apelar en la coyuntura actual a la responsabilidad del Poder Ejecutivo, que tome medidas urgentes, para asegurar el servicio, y si la condición para asegurar el servicio en condiciones de más o menos estabilidad es ir para atrás con esos despidos, bueno, lo tendrá que hacer y el Estado tendrá que hacerse cargo, porque acá lo que importa, más allá, se importan los derechos laborales e importan los usuarios. Por lo tanto, hoy, y me llama la atención la omisión y la demora del Poder Ejecutivo en esto, porque es un asunto grave, muy grave. Yo no sé, ¿estarán esperando a que el gobierno de Bolsonaro venga a solucionar el problema? El Si esperan eso... dijo que no habían informado, ¿no? Si esperan que el presidente Bolsonaro venga a solucionar un problema en Uruguay, están perdiendo el tiempo y no va a tener ningún andamiento eso. Bien, Alfredo. No, yo lo que me pregunto es cuál es el mecanismo para que, en la visión de ustedes, el Ministerio, ¿qué es lo que debería hacer? Es decir, ponerse de acuerdo con Petrobras, se van en X tiempo y llamar a una licitación a otra empresa o qué. Porque lo importante acá es el servicio y laburantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Por qué esa cuestión del Ministerio a no opinar, no meterse? Para ustedes, ¿cuál es la causa de eso? ¿O hay algo más de fondo atrás? Porque Petrobras se va, eso está fuera de discusión, me parece. Digo, ¿cuál es primero? Las medidas que tiene que hacer el Ministerio y por qué no las hace según la visión de ustedes, ¿no? Bueno, para nosotros tiene que sentarse con Petrobras. Si usted manifestó su voluntad de retirarse, por lo tanto esto requiere un acuerdo de las dos partes, porque ninguna puede actuar unilateralmente, porque puede ser pasible de demandas. Hay una demanda vigente. Cuando se dice la beligerancia, es que se demandó al Estado por 170 millones de dólares, tanto por Conecta como por Montevideo Gas. Y entonces necesariamente hay que acordar ese proceso de retirada, y dentro de eso, para nosotros el Poder Ejecutivo tiene que plantearle a Petrobras que no es admisible que se estén eliminando puestos de trabajo, que reitero, estos 7 son el comienzo. Bien, pero justamente esas demandas que pesan sobre el Estado uruguayo, ¿qué margen le dan al Estado uruguayo entonces de apretar a Petrobras? Bueno, pero lo que pasa es que la demanda por Conecta ya salió exitosa para el Estado uruguayo. Pero hay otra. Hay otra por Montevideo Gas que todos antes que se laudara por el CIADI la demanda exitosa para el Estado uruguayo, que logró evitar lo que quería Petrobras, todos decían, bueno, según cómo salga lo de Conecta, va a salir lo de Montevideo Gas. Es impensable que pidiendo lo mismo, en un caso un tribunal falle una cosa, en el otro falle otra. Entonces, para nosotros hay condiciones para decir, acordamos un proceso de transición, va a llevar unos meses. Bueno, en ese proceso de transición
por lo menos que el Estado le exija a Petrobras no tocar los puestos de trabajo para que le demos el mejor servicio posible al usuario. Yo recuerdo esto, somos 164 trabajadores, hace 2 años éramos 205, no es que no ha habido reducción de personal. Ahora, estamos en el límite, menos personal va a hacer que esto empiece a colapsar. Es por eso que... ¿Cuántos clientes son? Hoy 38.600. Entonces, a la segunda pregunta que tú hacías, la salida que para nosotros tendría que hacer el Ministerio, no le encontramos explicación, salvo que lo que haya es una gran aprehensión a que esto termine en decir, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo del servicio. Por eso nosotros, si el presidente Vázquez anuncia de que puede haber otro inversor, bueno, vendrá y será cargo. Creemos que eso se dilucida dentro de unos meses. La coyuntura hoy indica que lo que hay que hacer es asegurar no perder los puestos de trabajo y no seguir perdiendo usuarios. O sea, que el Estado pague los seguros de paro. No, que no haya, que Petrobras acepte que para tener una salida ordenada del país no haya despidos, ¿sí? Después, no habiendo despidos, los arreglos, los mecanismos de comisiones para discutir reestructuras laborales que optimicen el funcionamiento y quizás generen ahorros de otra manera, estamos totalmente abiertos a transitarlo, como ya lo dijimos. Virginia. Honestamente no se entiende qué es lo que está pasando con el Poder Ejecutivo, que no está interviniendo en esta situación, realmente. Porque, como bien lo dijeron al principio, ustedes estuvieron acá que hace 10 días anunciando que la empresa se iba, antes de que la empresa lo dijera, la empresa lo anunció. O sea, todo lo que ustedes fueron diciendo que iba a pasar, efectivamente se está dando, y el Poder Ejecutivo sigue sin hacer nada. Entonces, la verdad que, de verdad es que no se entiende. Con respecto a la medida de solidaridad, tampoco entiendo demasiado por qué no se hace una medida sindical en contra del Poder Ejecutivo, que es el que en definitiva tiene que hacer algo, y se está pensando la forma que además, por lo que explicaba, es bastante complejo de implementarla por el tema de que hay intermediarios en el medio que no son directamente de Petrobras. Entonces, ¿por qué no hacer una medida puntual, digamos, exigirle más al Poder Ejecutivo? Algo tiene que hacer, no puede seguir pasando los días y que la situación siga absolutamente incambiada, que el ministro siga sin dar ningún tipo de explicación al respecto y que las cosas sigan sucediendo. Entonces me parece que en realidad la medida sindical debería ser directamente exigiéndole al Poder Ejecutivo una intervención urgente e inmediata. ¿Tiene sentido seguir exponiendo a estos 3 trabajadores que están en huelga de hambre a la luz de justamente lo dilatado que viene todo este tema? Y bueno, lo que pasa es que nosotros ya lo manifestamos. Está tan grave la situación con el usuario que no queremos incurrir en las clásicas medidas sindicales que, aún llenito de razones, puede terminar en generar más desafiliaciones de usuarios. Es decir, interrumpir el suministro, no reponerlo, no atender los escapes. Todo eso lo único que va a hacer es deteriorar aún más la relación con el usuario. Entonces, las medidas que intentamos hacer, ya estuvimos debatiendo la otra vuelta. Cambió el jurado. Claro, no creo que está el mismo. La otra vuelta no, ya estuvimos conversando. Se agravó la coyuntura, que es distinto, ¿no? Exacto. Claro, Entonces, ¿qué sí. pasa? Nos quedamos sin margen. Es decir, nosotros entendemos que como está parada Petrobras, una huelga general de los trabajadores no le va a hacer mella y sabemos que una huelga general no es una medida que quienes vivimos solo de un salario podemos soportar durante muchísimo tiempo. Entonces acá se adoptó, lamentablemente, no la queríamos hacer, pero se adoptó la medida de huelga de hambre y está instalada frente al Ministerio de Industria. No está instalada frente a Petrobras. Ahora bien. Lógico. Ahora bien. Tampoco es sacarle la responsabilidad a Petrobras de lo que está haciendo. Acá, hoy se hablaban de equilibrios. Acá hay una responsabilidad principal que la toma Petrobras. Hay una responsabilidad jurídica que tiene el Ministerio de Industria. Entonces, entendemos que tiene que hacer a nombre del Poder Ejecutivo, pero quien está despidiendo gente y no atendiendo el servicio y demás es Petrobras. Es decir, nosotros tampoco queremos decir ahora, no, la única responsabilidad del Poder Ejecutivo. No, hay una responsabilidad de Petrobras, hay alguien que debería estar haciendo. Capaz que Petrobras, el Poder Ejecutivo le plantea esto y dice, a mí no me interesa, yo voy a seguir haciendo lo que tenga ganas. Entonces ahí tendremos que ver qué hacemos en ese momento.
Pero lo que vemos que es necesario el paso de que el Poder Ejecutivo le asiente a Petroel y le diga, acordemos la salida, pero no toques esto. Ese paso no se ha dado, es lo que tendría que darse, y si después Petrobras se niega, bueno, ahí tendremos que ver otras cosas. ¿Coinciden en lo que decía Abdala sobre la actitud beligerante por parte de Brasil para con el Uruguay, o se fue un poco la moto? Yo creo que lo dijo enmarcado en una política neoliberal que toma Petrobras... Pero no es contra el Uruguay. Pero me deja... Sí, sí. Que toma Petrobras, que es retirarse de Chile, retirarse de Paraguay y de Argentina y también retirarse del Uruguay. Ahora, el tema de cómo se retira, bueno, indudablemente no es me voy y hago lo que quiero con los trabajadores, rompo el sindicato. Planteaba lo de que era contra Uruguay. Porque acá hay un tema también. Si Petrobras está negociando con otra empresa, en la lógica capitalista está... Bueno, te entrego una empresa que tiene partido el sindicato, que lo hicimos desaparecer, que en lugar de 160 trabajadores tiene 80. Bueno, eso indudablemente puede estar sucediendo, porque cuando en las negociaciones entre empresas multinacionales es muy común esta práctica. Nosotros los trabajadores lo que decimos es que nos vamos a organizar la resistencia. Está la resistencia para que eso no Rodríguez suceda. le preguntaba otra cosa, le preguntaba si estaba de acuerdo con Abdala, que plantea que visualiza esta actitud de Petrobras como un acto de beligerante contra Uruguay, contra nuestro gobierno. Nosotros no vinimos acá para poner a Abdala si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo, indudablemente. Es una pregunta sencilla, ¿le parece que sí o que no? Que se lo tiene que preguntar a Abdala. No, pero ya sé lo que dijo Abdala, lo único que estoy preguntando es si le parece, si está de acuerdo. Yo te puedo decir, Sí. El hecho de establecer 2 demandas arbitrales por 170 millones de dólares contra el Uruguay, no contra los trabajadores del gas, no contra la compañía del gas, contra el Uruguay, aduciendo incumplimientos graves y reiterados, sin fundamento alguno. Por eso el CIADI, cuando en ese primer punto dice yo quiero que el CIADI reconozca que me puedo ir unilateralmente de la concesión de Conecta y a su vez que tengo que ser indemnizado en 58 millones de dólares, ¿sí? Si el CIADI le hubiera dado la razón, tú, los que estamos acá, yo, ¿estaríamos pagando esa plata? ¿Sin fundamento alguno? Porque en realidad Petrobras no está tratando de acordar la salida. Lo que está haciendo es tomando una contra otra medida. Entonces, eso es beligerancia contra el Uruguay. La demanda por Montevideo Gas es beligerancia contra el Uruguay. El hecho de despedir y mandar gente al seguro de paro, en vez de concentrarse en prestar el servicio, es perjuicio del Uruguay. El hecho de que tengamos 7.000 usuarios menos de gas y que no haya ninguna medida, no es solo una estrategia comercial. Claro, pero de la forma que lo plantea Abdala, lo plantea como una cuestión ideológica, no como una cuestión empresarial. Sí. Bueno, lo que usted está diciendo tiene que ver con políticas empresariales que se aplican que tienen una cabeza ideológica, porque ya Bolsonaro está diciendo lo mismo. Que no responde a enfrentarse al gobierno de Uruguay. En todo caso, será Es una práctica. Todos sabemos que a veces los enfrentamientos son yo francamente le digo, me parece que las costado. declaraciones de Abdala no le hacen bien a esta lucha sindical, que creo que todos acá comprendemos que es una lucha legítima. Porque en realidad lo plantea como una cuestión ideológica. ¿Le estamos haciendo la guerra a Bolsonaro? ¿Ustedes le están haciendo huelga de hambre a Bolsonaro? No, están pidiendo que el gobierno uruguayo se haga cargo de una situación que en definitiva generó al contratar con Petrobras. Entonces, más allá de que usted esté argumentando ahora toda esta cuestión que tiene que ver con las políticas de Bolsonaro, que creo que son irrebatibles, lo que plantea Abdala enchastra la cancha. Francamente me parece que no le hace bien a su lucha. Yo quiero dejar claro que para el sindicato el gas no enchastra la cancha y son compartibles. Yo tengo la obligación ética de recordar qué fue lo que dijo Abdala y no lo que estamos diciendo nosotros que dijo Abdala. Y es, no sé si atrás de esto hay una agresión del gobierno de Bolsonaro contra nuestro país. No dijo sé ni dijo gobierno. Primera cosa, ¿no? Yo no coincido con esa visión, pero no dijo, detrás de esto hay, dijo, no sé si... No, lo digo porque, yo qué sé, las cosas... No, bueno. Sí, justamente. No habrá... Chiquilines, tranquilos, tengo derecho a expresar lo que tengo derecho a expresar. Claro bueno, sí, si lo tengo el derecho, lo tengo, ¿no? Lo tengo. Y a mí en la patota no me corre nadie a patotas, ¿eh? Lo que estoy diciendo... Bueno, a patota... Agredido, pará, Ale, ¿qué te pasa? Con ideas a todos lados, con patota ni a la esquina. Lo que quiero, ya lo dije, lo que quiero decir es que a mí me parece que es una equivocada lectura de carácter político la que sugiere Abdala, porque en lo que hay que insistir
en eso estoy... En lo que hay que insistir es que el gobierno de Bolsonaro, que a algunos les parece bien, con todo derecho, practica en su país una política ideológica de fragilización de los derechos de los trabajadores. Y hay otras personas, habemos otras personas, que estamos en contra de cualquier política que fragilice los derechos de los trabajadores. Y hay personas, con todo derecho, que están a favor de esa política. Lo que nos haría bien a todos es que unos y otros digamos, a propósito de este punto, lo que realmente pensamos. ¿Es el punto? Sí. Bueno, Que... hace media hora que estamos hablando de Abdala y ni siquiera está el hombre acá. Centrar la problemática en lo que dijo Abdala es minimizar el problema. Me parece que estamos cambiando el eje de la discusión. No, estamos en el mismo tema. Yo por eso separé al comienzo, una situación de coyuntura y di mi posición de cuál tenía que ser la respuesta rápida, urgente y sin dilatorias a la coyuntura, que me parece que estamos todos de acuerdo que acá el Poder Ejecutivo tiene que asumir rápidamente la responsabilidad del servicio y de los trabajadores. Ese punto no está en discusión. Lo que sí me parece que está en discusión y que lo abre la declaración de Abdala, porque si Abdala pone el acento en la situación de hoy, entonces necesariamente para analizar el hoy, hay que analizar cómo se llega al hoy. ¿Y cómo se llega al hoy? ¿Cómo llega Petrobras al Uruguay? Petrobras no cayó del cielo. Petrobras vino en el marco de una política de entendimiento del PT con el gobierno uruguayo y otros gobiernos de la región. Y Petrobras, todos lo sabemos, no es ninguna novedad, es el eje de la mayor y más grande operación de corrupción, no solamente en la política brasileña, sino en la política de toda América Latina. A través de Petrobras giraron decenas y cientos de millones de dólares de coimas, de sobrefacturación, de contratos hechos ilegales. Suiza está devolviendo hoy a Brasil dinero que los directivos de Petrobras y dirigentes políticos pusieron en Suiza producto de las coimas y la corrupción y los sobornos. Por lo tanto, poner en discusión el tema de fondo implica también preguntarse cómo llegó Petrobras a Uruguay. Hay decenas y decenas de directivos de Petrobras presos por corrupción, dirigentes políticos de altísimo nivel. El presidente Lula está preso, Temer va a ir preso en cualquier momento. Bueno, ya está preso, se entregó a la policía. Hay 3 presidentes presos. Temer. Hay 3 presidentes presos en Perú, 3 expresidentes presos en Perú por la corrupción. Cayó un presidente en Panamá por la corrupción. Por lo tanto, ha llegado, no sé si llegó, pero va a tener que llegar, el momento de preguntarse cómo aterrizó Petrobras a Uruguay. ¿Cuáles fueron los negocios que acordó Petrobras? ¿Por qué hoy Petrobras reclama cosas que se le prometieron y no cumplieron? Ese me parece que es el punto, sin perjuicio de que hoy la responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo, que tiene que asegurar el servicio. Después lo demás habrá que investigarlo. Y yo hago votos para que en este, frenesí que hay de justicia, que yo lo hago, le doy la bienvenida, podamos un día saber cómo llegó Petrobras a Uruguay, qué se acordó, quiénes hicieron los contratos, quiénes intervinieron, porque ese origen de Petrobras es lo que lleva a este final de hoy. Acá están los trabajadores y no estamos hablando del asunto de los trabajadores. Lo mismo que hace Abdala, pero al revés, desvirtuando la discusión del momento. Y no tengo, pero yo separé, Señores, quedan muy poquitos minutos. Me gustaría, por favor, que lo ocuparan nuestros invitados para redondear sobre el eje del asunto y es el conflicto de la todo. ¿Cuál es el problema de discutir la corrupción de Petrobras? Critiquemos que Abdala desvirtúa el tema. La corrupción de Petrobras. Ahora vamos a defender la corrupción de Petrobras también ahora. Por favor, la corrupción de Petrobras también ahora. Por favor, Graciano, por favor, volvamos a la situación, a la coyuntura concreta, al presente y al futuro inmediato. Invitados. En realidad, en lo que tiene que ver con la Federación ANCAP, tranquilizar a la población que nosotros no vamos a salir a lo loco a desabastecer. Bien. Eso lo dijimos hasta el cansancio. Nosotros tenemos un compromiso asumido con la sociedad uruguaya y con el país del tema del abastecimiento y en los servicios aeroportuarios. Por lo tanto, lo que nosotros estamos ofreciendo es enmarcar, digamos, en un plan de lucha nuestra medida, también teniendo en cuenta las particularidades que hacía referencia al comienzo del programa, es decir, que acá hay actores que nada tienen que ver y que deberíamos visualizar que realmente las medidas impacten en Petrobras y no en otros actores Bien. que no vienen al caso. Bien. Acosta. Bueno, nosotros lo volvemos a decir, en esta coyuntura, sin quitarle ningún tipo de responsabilidad a la actual conducción de Petrobras, que también lo decimos claramente, a partir de la destitución ilegítima de la presidenta Dilma Rousseff, cambió ya con Temer su actitud hacia el Uruguay y hacia los trabajadores. En esta coyuntura lo que es necesario
es que haya una iniciativa de parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería que le diga claramente a Petrobras que en la transición de su salida no se pueden ver perjudicados ni los usuarios ni los trabajadores. Después el destino final de la concesión se verá cuál es y si a ustedes les pareciera que esta persona podría contribuir al debate que plantea el panelista, con todo gusto podemos debatir sobre quién es responsable de la concesión del servicio público, que no arrancó con Petrobras, sino muchísimo antes las decisiones políticas, y ver elementos de corrupción que hubo acá en Uruguay con esa concesión a Gas de France, denunciado por las otras empresas que se presentaron a la licitación. ¿Probado? Sí, sí. No, ¿probado? Llegó a tanto la cosa que en el año 94 la Cámara de Diputados, en una subcomisión que se formó con Baltasar Prieto, Guillermo Stirling y Helio Sartú, recomendó a la Cámara que se conformara una comisión investigadora del proceso licitatorio de la Compañía del Gas y el presidente Cantón... No me digas, no fue aprobada la comisión investigadora. En ese momento, no, fue aprobado pero nunca se integró. Fue aprobado que se hiciera, pero nunca se integró. Entonces, tendríamos mucho para hablar de eso. Entonces, si en algún momento interesa a ustedes, podemos hacerlo. ¿Hasta cuándo van a estar los 3 trabajadores en huelga de hambre? ¿Eso tiene un tiempo límite? Y bueno, por ahora la Asamblea resolvió, en función de que los compañeros están con una pérdida de peso de unos 5 kilos en promedio, pero con un aval del Sindicato Médico del Uruguay de que los valores tanto de expresión, temperatura y otras cosas que se le controlan todo el tiempo, más los valores que arrojan los exámenes de sangre dan que están todavía en condiciones de normalidad, más allá de la pérdida de peso. Entonces nosotros resolvimos continuar con la medida en función de que no hay salidas a la vista. Pero también decimos, no va a ser la última medida y tampoco nos vamos a ahorrar, si la situación lo demanda, otras iniciativas que vamos a hacer públicas en el momento más adecuado. Bien. Muchas gracias, Alejandro Acosta, Gerardo Rodríguez, integrante del Sindicato del Gas, de FANCAP, respectivamente. Muchísimas gracias a las dos. Hacemos una pausa y volvemos con reflexiones finales del panel. Cuando se trata de tu familia, hay cosas en las que no dudas. Un excelente equipo médico, rapidez de respuesta, orientación telefónica y policlínicos abiertos las 24 horas. SEM, cuida lo que más querés.